Y es importante realmente que nosotros vamos a entender cuando realmente estamos ante una persona que es muy narcisística o que tiene a lo mejor ya características narcisísticas dañinas a veces Mm, para un vínculo, ya sea de pareja, de amigos o incluso en la familia, ¿verdad? Porque esto se extiende en diferentes tipos de vínculos, ¿verdad? Entonces, y hay que romper un poco también, Cas, con la idea o con el prejuicio de que el narcisismo necesariamente es negativo. A ver, ujú. todos tenemos características narcisísticas, ¿verdad? O sea, es importante que todos nosotros podamos tener algún nivel de narcisismo. ¿Por qué? Ujú, El narcisismo pasa un poco por el amor propio, ¿verdad? Por lo que tiene que ujú. ver con eso que, bueno, lo que yo me valido, lo que me valida a mí mismo como persona, las cosas que yo pongo en primer lugar, o sea, que es sumamente importante. Ahora, cuando esto de alguna manera incide y está siempre por encima de De los demás, todo. o de las opiniones de los demás, o de los sentimientos de los demás, ahí nos tiene que hacer un poco de ruido, como se dice justamente. Totalmente. O sea, es que me encantó, Iván, que al comienzo hayas mencionado que este tema del narcisismo se puede dar en diferentes tipos de vínculos, porque de repente hay gente que puede llegar a pensar, no, eso se da solamente en la pareja cuando tengo un novio que demasiado quiere que todo se haga como él quiere, que demasiado yo le tengo que estar endiosando o lambisconeando todo el tiempo. Vos sabes que no solamente se da en ese vínculo, sino que también se puede dar en un vínculo amistoso y lo más doloroso es cuando se da en el vínculo familiar, porque viste que la familia pues es la familia y a veces cuesta muchísimo hacerle entender al otro, qué sé yo, imagínate por ejemplo si vos tenés así una mamá o un papá, un hermano mayor, un hermano menor con estas características, imagínate lo difícil que se va a hacer la convivencia y qué difícil va a ser la comunicación en ese caso. Sí, totalmente. O sea, el hecho de convivir con una persona que presenta estas características es bastante complicado. Primero, acá porque tenemos que la persona que es narcisista cree que es la más importante Mm, todo el tiempo, ¿verdad? O sí. sea, considera de alguna manera que el hecho de que las experiencias o sus propias opiniones son las válidas, casi unas verdades absolutas. Entonces es muy difícil poder llegar a un acuerdo, es muy difícil poder correrse un poco de su lugar, correrse un poco de su propia, de su única experiencia, sus únicas ideas. Entonces todo el tiempo está invalidando las ideas de los demás, las experiencias de los demás, incluso invalidando las formas de plantear, las formas de comunicar. Entonces es muy complejo realmente poder Ujú. abrirse a algún tipo de relacionamiento. Ojo, a veces los narcisistas también, para tratar de inicialmente generar un vínculo, tienen como una etapa de solapamiento de estas características. Esa es la parte jodida, por Mm, ejemplo, cuando son personas nuevas en nuestras vidas. ¿Qué significa eso? Son personas que a veces estudian a los demás, reconocen e increíblemente o inconscientemente, por lo general los vínculos se forman justo con personas que son un poco más dependientes, con personas que son un poco más vulnerables, con personas que son un poco más a veces abiertas probablemente a este tipo de de patrón. relacionamiento. Mm. Entonces ahí se arma el vínculo entre la persona que tiende a manipular y la persona que va a ser manipulada de alguna manera, Pero ¿verdad? hay que destacar y corregirme si es que estoy equivocada, Iván, ¿verdad que esto no es que se da de una manera consciente a veces por parte del narcisista? De repente el narcisista cree que y no es consciente de que eso está mal y cree que así como se está comportando, así se tiene que seguir comportando y los que tienen el problema son los que le rodean porque él está así súper bien. Creo que eso es lo que pasa en la mayoría de los casos. Totalmente, Cas. Una de las características principales del narcisista es que no acepta de alguna manera que presenta estas características. Muy difíciles, por lo general, que de alguna manera puedan realmente concebirse como responsable a veces de su propio funcionamiento. Ahí El está. problema siempre está puesto en los demás. Los demás son los que no aceptan cómo son las cosas, los demás son los que no se adaptan a él o a ella, los demás son quienes tienen que hacer eso. Porque lo que él plantea, lo que ella plantea,
son cosas que como que tienen que ser de esa manera, ¿verdad? O sea, Claro. son personas reacias a críticas, son personas que siempre depositan la responsabilidad, ¿verdad? Cuando hay conflicto en el otro. Eso es lo complejo de todo esto, ¿verdad? Y por lo general se toman todo de forma muy personal también, caso. Ujú. Y por lo general no están muy abiertas a las famosas críticas constructivas. O sea, cualquier crítica que se diga o cualquier idea diferente se lo vive como un ataque, Ahí está. ¿verdad? La persona se lo vive como un ataque o se victimiza de alguna manera o de alguna otra manera termina atacando también por sentirse agredido, por no pensar igual a él o ella. Ahí está. Vos sabés que nos llegó un mensaje al 0975-106-900 que me Sí, sí, sí. encantaría que lo leamos porque justo acabas de dar ya sí ciertas características de los narcisistas que está bueno que mencionemos también porque hablamos, pero también es bueno darle así como con pantallazo de, bueno, ¿cómo sería una relación narcisista? A ver, nos llegó un mensaje que dice, gracias por el espacio, chicos. Si alguien me hubiese advertido algunas características de la existencia de este tipo de gente, creo que hubiese levantado oreja antes. Impresiona cómo pensamos que nunca nos puede pasar y pasé en carne propia. Lo complicado de tener a un narcisista de pareja es que una es manipulada fuertísimo desde el día uno y una vez dentro el narcisista se convierte en tu mundo. Les animo a pedir ayuda siempre. Ya libre hace 2 años y medio con mucha ayuda de terapia. Le agradecemos muchísimo a esta oyente que nos comparte su historia y también recalcar que esto es bidireccional, ¿verdad? O sea, puede darse tanto en los varones manipuladores, varones Totalmente. narcisistas, como mujeres narcisistas también. Totalmente, esto se da indistintamente en diferentes tipos de género, diferentes tipos de sexo, en diferentes tipos de relacionamiento. O sea, la dependencia que genera con las relaciones narcisísticas son súper fuertes. Porque como bien mencionaba la oyente, uno no se da cuenta que está entrando en este vínculo que se arma de una manera y uno trata qué pasa con el otro que termina dependiendo de esta persona narcisista. Se siente mal, Ujú. trata de agradarle. ¿Qué genera el narcisista? Que se le cuide constantemente, Claro. que todo el tiempo se esté pendiente, que son personas a veces por lo general insatisfechas y el otro se desgasta tratando de llenar un poco ese malestar, tratando de llenar un poco esos vacíos personales, porque los narcisistas son muy vulnerables, Cas. Ujú. Tratan de mostrar, a ver, para tener en cuenta otra característica, son personas que por lo general cuidan mucho la estética, les Ujú. gusta llamar la atención, les gusta ser vistosos, ser vistosas, porque Coquetos. por ahí pasa un poco. No toleran el hecho de que haya otra persona que también sea así, a veces se sienten también como atacados, Ujú. O ¿verdad? Cuando hay otra amenazados. persona que... Claro, entonces la pareja no puede ser una competencia, ¿verdad? Entonces son personas que por lo general encubren un gran nivel de baja autoestima, pero para los demás uno les ve así súper bien, súper Ujú. seguro, súper segura, pero en realidad son personas sumamente también Ahí está. vulnerables, con baja autoestima y también bastante dependientes. Porque, ¿qué pasa con el narcisista? El narcisista necesita de los demás para Claro. alimentar su ego, para alimentar su narcisismo. Entonces necesita que el otro dependa de él o de ella. Recuerden, chicos, que ustedes nos pueden mandar sus consultas, sus preguntas, sus experiencias al 0975-106-900 en caso de que no nos puedan llamar de manera directa al 618-4800, porque si nos quieren llamar y quieren hablar directamente con Iván, eso también está disponible, eso también está habilitado en este espacio que, bueno, después de un año y alguito o más, para mí que 2 años luego, 2 años que Iván nos acompaña acá en Mayday. Siempre fue así como con una charla entre él y yo, pero ahora queremos así que ustedes participen mucho más y que si nos hagan, que si quieren hacer una pregunta, si es que algo no entienden, me gustaría que pregunten, que nos escriban tanto al WhatsApp o si no, si es que pueden llamar directamente al 618-4800. Justito cayó otro mensaje al WhatsApp, así que vamos a leer. Nos dicen Iván, hola, perdona por la ignorancia, pero una persona a la que le gusta llamar la atención y se hace del o de la que tiene baja autoestima, ¿también es narcisista o manipulador, manipuladora? Porque hay personas que ñembo se hacen de que tienen baja autoestima para que la gente le tire flores 24/7. Qué buena pregunta. A ver, en algún momento
todos necesitamos, como les digo, alimentar nuestro ego, nuestro narcisismo, ¿verdad? ¿A quién no le gusta que le digan, che, qué lindo estás, qué linda estás, qué flaco estás? Ahora, cuando esa es una constante en la persona, algo pasa. Cuando uno necesita de esa retroalimentación o de la atención constante de los demás. Pasa Ujú. muchas veces en grupos de trabajo, donde hay una compañera o un compañero de trabajo, ¿verdad? O en un grupo de amigos, de donde todo el tiempo todos tenemos inseguridades, pero cuando todo el tiempo se tiene que estar reforzando esto, cuando todo el tiempo esto se tiene que estar como que de alguna manera aclarando, te queremos mucho todo el tiempo, es como que a veces pesa en las personas y pesa en Ujú. los grupos, porque Totalmente. algo pasa, esto es lo que genera eso, hay como un desgaste en el relacionamiento de los otros, porque es una constante. Uno trata de hacerle sentir bien constantemente, pero la necesidad o la demanda de afecto o de la capacidad de atención es demasiado alta y no le basta a esa persona. Ahí es donde uno se tiene que hacer cargo y decir, yo soy así, a mí me pasa esto, o a mí me cuesta esto, o mi amigo es así y es demasiado desgastante, o mi pareja es así, esto es demasiado desgastante. Y son cosas que se pueden trabajar. Otra característica que me lleva ahora a recordar, y muy importante, es que para las personas narcisísticas es demasiado complicada la empatía. Imagínate, Mm, ¿qué empatía le vas a pedir a una persona que todo está pensado desde sí mismo, para sí mismo y claro. para de alguna manera medirse desde su lugar? La empatía es una tarea demasiado compleja que no digo que sea imposible, pero les cuesta muchísimo el poder entenderle al otro desde su punto de vista, desde sus necesidades y desde de alguna manera desde lo que el otro vive o piensa. Es muy difícil, por eso uno necesita cierto nivel, ¿y por qué hablo acá? Y de alguna manera relaciono con nivel de madurez, porque este funcionamiento narcisístico es muy arcaico, es del niño pequeñito, ¿verdad? ¿Viste el niñito de 4 o 5 años que necesita la atención de los demás, que necesita que se les marquen límites, que necesita la atención, que necesita que todo el tiempo le estén pendiente, ¿verdad? O hablando por encima de los demás. ¿Ven? El niñito o la niñita que es Sí, así, que se le habla, él sí que es lo que habla, ella sí que. Es una característica de una etapa en nuestras vidas. Pero estos rasgos se instalan en nosotros y probablemente muchas veces arrastramos. Por eso yo hablo en términos de que es un funcionamiento muy arcaico, muy ujú, precoz, ¿verdad? Pero hay totalmente, gente que es así. Y el totalmente. narcisismo está muy ligado a la inmadurez realmente también. Ahí está. No, y obviamente podés quedarte, pudiste haberte quedado prendido en esa etapa y después pasaron cosas y ya te fuiste configurando a manera de que todo lo que pasa a tu alrededor alimente ese sistema y se desarrolle en función a ese sistema que vos ya empezaste a crear. Esto es así súper, súper complicado, súper loco, porque es increíble como hay personas que saben estructurar esto y también saben y no sé si saben o tienen algo, unas antenitas de vinil que les hacen detectar a la persona que va a calzar perfectamente en su estructura y que va a lograr satisfacer todas sus necesidades. Porque vos de repente me mencionabas hace un ratito, yo no, yo en una persona, en un ejemplo, él no era así antes, ella no era así antes, pero después con el tiempo se convirtió en eso. O sea, pareciera ser que hay personas súper calculadoras, narcisistas así, ultra, hiper, mega calculadoras que tienen la suerte de encontrar la persona que va a llenar con todas sus expectativas y necesidades y le van amoldando a esa persona para que finalmente sea la que le dé todo lo que su narcisismo necesita. Claro, esa es justamente la búsqueda o la necesidad de la persona, ¿verdad? De la persona narcisista. Necesita de ese otro constantemente, de su atención, de su afecto, de todo lo que de alguna manera le alimente, pero a veces no basta. Ese es el problema. ¿Qué pasa con el otro? Se desgasta. El otro que está o en pareja o en un vínculo con una persona narcisista se termina desgastando, se termina cansando por las altas demandas, como dice. O sea, el otro demasiado le exige, demasiado le pide, y Ujú. eso hace que demasiado complejo y demasiado pesado llegue a ser en algún momento para la persona y hasta termina haciéndonos mal a nosotros. Y eso es lo que Totalmente. comparto un poco la experiencia de la primera oyente que compartía eso, de que uno no se da cuenta cuando está ya inmerso en una relación. De la nada uno empieza a sentirse mal. Hay muchas personas, por ejemplo, que no entienden que aparentemente su relacionamiento está todo bien, llegan al consultorio y se dan cuenta que tienen un montón de problemas de salud, nivel de estrés, problemas físicos. Y Sí. aparentemente empezamos a hablar de eso y terminamos hablando del tipo de vínculo, a veces de pareja,
y nos damos cuenta y hay una toma de conciencia de lo desgastante que puede llegar a ser este tipo de relacionamiento, ¿verdad? De lo dañino que termina siendo realmente casi, hasta para la salud física de esa persona, por el nivel de estrés que causa. Vos sabés que justo y con el aporte de Luchen, me dice, hay muchos artistas que también son narcisistas, ejemplo Arjona. Ya que estábamos hablando hace un ratito de la tendencia el fin de semana que fue Luis Miguel. Luis Miguel es así el artista más narcisista, el artista más Totalmente. ególatra, que no pudo sostener relaciones íntimas y mucho menos amistosas por su carácter, porque él no aceptaba ningún tipo de crítica. O sea, él es el rey, sinceramente, de los narcisistas. Sí, el Rey Sol, Ahí acordate, está. el centro del universo casi. Ahí está. Imagínate, ahí con eso lo ya nos dijo absolutamente todo.